Decirles, vamos a poner. Todavía no subí la clase anterior. Una cosita que quería comentarles era que me hicieron varias consultas que eran parecidas. Por un lado me preguntaron si la foto, yo les mando un link en el que está en el formulario, las consignas, con el forms, vieron para que suban las fotos. Cuando tengan que hacer la entrega, también tienen que estar esas fotos en el informe, que puede ser un Word o un PDF, van a tener para subir un archivo. Entonces tienen que estar las fotos. ¿Por qué? Porque así yo entiendo exactamente que si bien va a estar el nombre para que yo los referencie, así me queda claro cuando yo leo, tengo la foto ahí al lado. Lo del Forms es para que hagamos un mapa que se los voy a presentar en la última clase, vamos a ver cómo sale. No sé si van a estar todas las fotos, pero la idea es tener un mapita de Google Maps donde se puedan ver las fotos. Y la otra pregunta que habían hecho muchos era sobre una consigna que estaba en el TP, que era sobre si cuando tienen que hablar del ciclo de las rocas hablan de todo el ciclo de las rocas o de su roca. Y no, es de su roca. O sea, si tienen una roca ígnea, hablan de esa parte. Si tienen una roca sedimentaria, bueno, ahí digan, se lesionó una roca en algún momento y describan el ciclo sedimentario. No empiecen a hablar desde lo que no tienen a mano. Bueno, nada, esas son las dos consultas que me hicieron bastante y creo que ninguna más, así como muy general. Si tienen otra, pueden consultar ahora. Hoy vemos lo último de geomorfología, sí, y con esto es los últimos temas que entran para el parcial, la última unidad no. Entonces el recuperatorio incluirá el segundo parcial. Sí, si vos tenés que hacer el recuperatorio probablemente tengas alguna pregunta o no, porque vamos a ver cómo está ordenado al azar, pero tengas alguna pregunta de la segunda parte. De todas formas, igual eso lo tenías que estudiar para el segundo parcial, así que probablemente quizás se te solape alguna preguntita, alguna unidad, digo. Bueno, eso ya lo expliqué, Mayra, capaz que entraste recién. Ah, sí, ahí dice. El segundo parcial es Choice, creo que van a ser 5 preguntas. eh, y va a ser a partir del 14 van a tener el link, igual que el primero, pero va a ser solo Choice. Y en el SIU les va a aparecer la nota también del TP compensado, digamos, promediados en el caso de que sea necesario. Nancy, ¿tenés la mano levantada? ¿Alguna preguntita? Hola, sí, profe. ¿Nosotros eh, tenemos que figurar en la foto o solo tiene que ser de la pieza y la imagen macro? No, está bueno. A ver, si ustedes tienen capaz que una pared y no se ve la escala, la verdad que yo no lo pedí, así que no se los voy a pedir ahora, pero siempre está bueno poner una escala. Pero capaz que a veces es autoexplicativa la escala, porque si me ponen la foto de lejos se entiende que es un edificio. No tienen que salir ustedes. Si salen, no pasa Está nada bien. tampoco. Ah, teníamos que terminar una parte de la unidad uno, creo que nos quedaba. De De la la unidad uno. primera parte de Geomorfo, ¿no? Unidad 7 a lo último. Creo que nos había quedado alguna cosita como muy. A ver. Sí, faltaba el final. El final de Ríos, ¿no? Sí. Sí, de lo último que vimos, El fluvial. geomorfología. A ver, ¿hasta dónde habíamos quedado? Profe, yo sí tengo una consulta que se me acaba de generar ahora. Decime, a mí. Básicamente, no estoy segura, no puedo reconocer si mi tipo de granitoide es o... Ay, bueno, estoy tomando. Ay, que justo tengo el email abierto. Si era un granito o una granodorita. Ya, Entonces en no. el trabajo tengo que poner, por seguridad, como término básico granitoide,
pero cuando me toque a la hora de explicar qué compone este tipo de roca, tendría que poner, podría ser, tiene Está muy esto. bien, está muy bien. Sí, vos pones algo así, como no en condicional, Como dos posibilidades. como las posibilidades. Bueno, esto es de roca, poné, mira, es tan simple como poner, se notan minerales oscuros, se notan minerales claros que podrían ser, Ujú. que podría ser cuarzo, podría ser feldespato potásico, podría ser plagioclasa en el caso de los minerales claros. Si ponés minerales oscuros, poné alguno de los que viste en las clases como minerales oscuros, la biotita. Tampoco voy a ser estricto en eso, es simplemente, a ver, ahí hay como una cosa como muy clave, es que pones roca formada por silicatos, formadores de rocas, porque está claro que si es un granitoide son silicatos. Eh, Podés poner, siempre está muy bien usar esas palabras, ¿no? Probablemente tenga contenido de cuarzo. eh, Está muy bien si vos lo pones en esos términos. Esto sí lo Gracias. vimos, me acuerdo de esto lo habíamos dado. Ilusión retrocedente. Terrazas lo vimos. Barras lo vimos. Meandros los vimos. Cutoff, hablamos del meandro de Brian en el riachuelo. Ah, redes de drenaje, acá nos habíamos quedado. Bien. Y abanicos aluviales tampoco lo vimos. En algunos momentos, yo me voy a poner a dar el contenido de la clase, pero si quieren hacer una consulta no hay problema. En algunos momentos los ríos atraviesan como niveles de base locales, se les dice, que son esos niveles de base donde el río pierde un poco de velocidad y empieza a depositar material. A ver, estoy buscando la foto del nivel de base local, que, bueno, acá podría hablarse de un nivel de base local, ¿no? En este caso. A ver si había otro. No, acá no estamos en fenómenos de remoción en masa. No, bueno, esta imagen está bien, lo que muestra un nivel de base local que no llega a ser el nivel de base absoluto, es decir, el mar. Pero el río sí ya perdió cierta velocidad y llega a una etapa donde tiene que erosionar para seguir profundizando. Entonces generalmente es una etapa donde el río se pone a divagar lateralmente y a depositar material en forma de barras, en forma de terrazas. A veces pasa que este cambio del nivel de base local sucede bastante rápido y generalmente se da con cambios abruptos en la pendiente, ¿no? Entonces vos tenés un perfil longitudinal con un gradiente determinado, como puede pasar en una montaña, no en una bajada de una montaña, y de golpe llegamos al pie de monte. ¿Qué es el pie de monte? El pie de monte es cuando uno tiene una montaña así, mi mano derecha en este caso sería el perfil de la montaña, y el pie de monte es cuando tenemos este quiebre de la pendiente, ¿no? Es básicamente el pie de la montaña. La misma palabra lo dice, ¿no? Pie de monte. Entonces, esa parte del pie de monte, el río pierde velocidad y pierde velocidad y energía, entonces comienza a depositar material. A diferencia de que en un cambio lento de pendiente, donde el río va a empezar a depositar en forma de barras, acá lo deposita de golpe. Y esa forma de depositarlo genera una geoforma que se llama abanico aluvial, que tiene la forma literalmente de abanico. Pueden ser grandes, pueden ser chiquitos, depende el caudal del río. El río no puede seguir avanzando, primero por su propia depositación y segundo, bueno, está muy atado, ¿no? Por su propia depositación y por su pérdida de energía no puede seguir circulando por el mismo valle, entonces comienza a divagar lateralmente. Eso es lo que forma el abanico. Primero tiene una circulación en... A ver, vamos a marcarlo, ¿no? El río viene así, pero rápidamente sus propios depósitos hacen que no pueda seguir avanzando por el mismo camino. Entonces comienza a circular hacia el costado, luego hacia el otro costado, luego puede volver por acá, o sea, esto lo va a hacer de manera bastante aleatoria, depende cómo vaya depositando, depende cómo sea el terreno.
Y eventualmente, estos se llaman lóbulos del abanico, generalmente, como estas partecitas. Va abandonando los lóbulos y llega una parte donde tenemos un lóbulo activo. Esto tiene toda una. Este sería el lóbulo activo, lo que voy a dibujar acá. Como ven, tiene agua. La otra parte ya no tiene. Y tiene toda una clasificación los abanicos. Si están activos, si están inactivos, si tienen una parte inactiva, si están elevados. No nos vamos a meter en eso. En este caso, claramente el abanico, al menos una parte está activa. Entonces el río ya no avanza por una parte, sino que avanza por varios canales del mismo lóbulo. Estos abanicos aluviales tienen varias características desde el punto de vista del depósito sedimentario. Generalmente son más gruesos que el sedimento que lo rodea alrededor, o sea, suelen ser conglomerados o depósitos conglomerádicos. Y tienen bastante espesor, forman estratos de espesor considerable, lo que lo hace adecuado para tener un buen sustrato poroso, espeso, adecuado para... ¿Para qué? ¿Para qué puede ser eso? Si nosotros tenemos un sustrato poroso donde en algún momento pasó agua y por lo tanto probablemente esos poros estén llenos de agua. Bueno, estos abanicos van a ser ideales. ¿Cómo? Ahí justo me estaban respondiendo. Que se generen cavidades, como cuando tiene gas. ¿Cómo? Me dijiste una palabra ahí pero no escuché. Cavidades, como cuando tiene gas. Sí, van a ser depósitos bastante porosos, pues ya te digo, por simplemente la naturaleza del depósito que es bastante conglomerádico. Pero, ahora voy a abrir Google Earth, aunque se me trabe todo, después lo cerramos. Entonces los quiero mostrar. Vamos a ir a San Juan. Voy a apagar la cámara mientras tengo el Google Earth activo. Vamos a ir a San Juan. Y vamos a ver si en algún lugar de acá, bueno, va a estar lleno. Vamos a encontrar un montón de abanicos y esto se llama el conjunto de abanicos aluviales. Ya se me empezó a trabar, ¿no? Porque me dice mi conexión es inestable. ¿Me escuchan? No, va corriendo, va corriendo. Sí, 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 va corriendo. Bueno, ven acá el conjunto de abanicos. Vamos a poner el ángulo. Empieza uno, termina uno, empieza otro. Este conjunto de abanicos se llama bajada aluvial, ¿no? Viene desde el oeste esta bajada aluvial y deposita acá. Lo que les quería comentar, bueno, acá no es el mejor. Ah, bueno, acá. Fíjense esto. ¿Es caprichoso que estos lugares justo tengan campos? No, son regiones generalmente, especialmente para lo que es este ambiente, que es un ambiente bastante árido, son regiones bastante húmedas, o al menos que tienen agua subsuperficial. Entonces, los abanicos aluviales, vamos a ir un poquito a ver si hay alguno más en Córdoba o alguna región un poco más de San Luis acá. Si podemos ver cambios de vegetación, ¿no? Bueno, no se ve tanto, pero sí podemos ver la vegetación más en verde, justo ubicada un poco sobre los lóbulos del abanico aluvial. ¿No? ¿Lo ven acá? Bien. Y esto no es casualidad, esto es porque son geoformas que tienen bastante porosidad y van a ser bastante buenos para ser sustratos donde la gente ponga sus cultivos, ¿no? Bueno, voy a cerrar esto y volvemos. El tercer punto, justo me estaba acordando un poco de los deltas elevados. Los deltas elevados, los deltas que ya no son deltas activos, sino que en algún momento fueron deltas y ahora están más en una región continental. También son regiones que tienen bastante porosidad, un sustrato bastante abundante en
en acuíferos. Y el proceso en realidad del abanico aluvial y el delta es muy parecido, nada más que el abanico aluvial se va a formar de forma subaérea, entonces se va a formar en el aire, digamos. Y el delta, la depositación, la pérdida de energía va a ser cuando el agua entre en un cuerpo lacustre o el mar, o un estuario también podría pasar. Y bueno, yo cerré Google Earth, pero hay abanicos que pueden ser extremadamente extensos, de kilómetros y kilómetros de extensión. Y hay uno más para la región de Paraguay, incluso creo que ya llega a la parte de Argentina. Después cuando vuelva a abrir Google Earth lo buscamos. Pero hay grandes abanicos. Bien, los abanicos en particular tienen una cuestión que me permite avanzar en este punto, que es, ¿ven que los ríos que los formaron o que los forman actualmente tienen un patrón? Tienen un diseño, se les habla también de diseño, ¿no? Acá está en el nombre, ¿no? Un abanico. Bueno, ese diseño se llama distributivo. ¿Qué significa distributivo? Que bueno, que vos tenés un canal y después distribuís en varios canales. Profesor, parece un riñón. Sí. Podríamos decir corazón también. Para colmo coincide con la palabra lóbulos. Sí, bueno, son eso, ¿no? Tiene como varias formas redondeadas. Pero hay toda una clasificación de abanicos que no viene el caso. Algunos lóbulos son como más alargaditos, otros son como más redondos. Entonces, este es un diseño de lo que se conoce como drenaje. El drenaje es básicamente cómo escurre el agua en la superficie. Y este diseño se llama distributivo. Los abanicos, como los deltas, son ambos diseños distributivos. Nada más que el lugar donde se forman es distinto. Pero si nosotros empezamos a ver los ríos en general, vamos a ver que existen un montón de diseños. Este diseño que está acá no es distributivo, porque de hecho funciona al revés. Acá como era, bueno, uno tenía como un tronco principal, por donde venía el río, y después como un montón de ramas, ¿no? Y el agua avanza en esta dirección. Eso era lo que te quería preguntar. No llegaba a entender cómo era la foto, cuál era Bueno, la forma de los circulación del abanicos agua. siempre tienen su ápice, esto se llama ápice, y esto generalmente está donde empieza el pie de monte, ¿no? O sea, la región donde cambia el ángulo del terreno. Para la derecha tendríamos lo que sería la parte montañosa alta de la Sí, esto está pendiente. más alto, esto está más alto y esto está más bajo. Es ese tipo de imágenes que por cómo tiene la sombra y todo, parece, Al no revés, se ¿no? ve bien qué es lo que está arriba y qué es lo que está abajo. Ujú. Tal cual, No de tal arriba y cual. abajo, del relieve, como que eso Parece tiene un invertido. nombre, el relieve a veces engaña, parece Ujú. invertido, sí. Sí, parecía como que el río venía de arriba a la izquierda y confluía, pero no me daba como para que después se Claro, arme en el Google abanico, Earth lo digo. vimos, viste, en 3D, pero generalmente acá te lo voy a dibujar en... ¿O Claro, no? sí, sí, en el Air es exactamente al revés la foto. A ver, pará. Quería abrir un Paint. Acá te dibujo un... Esto míralo como lateral, ¿no? Vos estás mirando de costado, vos acá tenés una región montañosa, acá te cambia la pendiente. Y el abanico tiene esta forma. O sea, esto si le hiciéramos un corte. Bueno, podría ser un corte natural también, ¿no? Entonces, el abanico generalmente es eso. Una región donde cambia la pendiente. Y acá tenemos el depósito que tiene su propio ángulo que después en algún momento termina. Esto si no me equivoco se llamaba... Bueno, no me sale el nombre. Esto es ápice y esto no me acuerdo si era cabecera o cabeza del abanico. Bueno, esto se vería así. Entonces siempre... ¿Cuál sería el ápice, profe? Acá, ¿ves? Esta partecita de acá, en esto sería esta parte, donde cambia la pendiente.
Entonces decíamos, bueno, esto es un diseño distributivo, porque vos tenés un río que distribuye en varios. Pero este de acá, esta red de drenaje, en realidad es al revés. Esto, acá voy a dibujar de vuelta, no distribuye para los más chiquititos. Los más chiquititos aportan al río principal, ¿no? Entonces nosotros tenemos este río chiquito, no sé si es chiquito o grande, pues es una imagen satelital, ¿no? Aporta para acá. Este otro aporta para acá, sí. Este chiquitito, ahí se ve bastante más chiquitito, aporta a este. Este a este y este a su vez así. ¿Se va entendiendo? Sí, Esto a sí, su se vez ya entiende. tenemos un canal de primer orden. Bueno, me copé haciendo los dibujitos. Esto ven que es completamente al revés. Si nosotros tuviésemos que ver las ramas en realidad apuntan en sentido contrario al otro abanico. Porque estos no son abanicos, esta red se llama dendrítica. Dendrítico generalmente viene de, si no me equivoco, la palabra en latín es dendron, que significa, creo que es árbol, dendron. Si no es árbol, es rama. Pero generalmente lo que es dendrítico significa que tiene forma de rama. En algún momento vimos alguien que me trajo unos fósiles, me dijo, esto es un fósil de una planta. ¿Se acuerdan en la clase presencial en la facu? Que eran parecían hojitas o ramitas negras. Bueno, yo le dije, esto no es un fósil, esto es un pseudofósil y se llaman dendritas de manganeso. La palabra dendrita significa ramitas, traducido así nomás, de manganeso, ¿no? De unos minerales de manganeso que es pirolusita. Todo para decir que diseño dendrítico significaba un diseño en forma de ramas. Bueno, y este tipo de redes son las más comunes. En general, los ríos en una pendiente normal, que no tienen un cambio abrupto, van a formar diseños dendríticos. Si uno ve los diseños que les puse antes en la parte de que hablábamos de cómo iniciaba un río, fíjense que un río inicia con un diseño dendrítico, ¿no? Fíjense acá. Pasa que esto es un diseño dendrítico distinto, que tiene un nombre en particular, pero acá lo vamos a dibujar. Este diseño es distinto, primero porque no son ríos, no son reels. Son como pequeños canales, ¿no? Sí, son pequeños canales, por eso no son ríos, son reels. Pero el diseño es pseudodendrítico, ¿no? Parece que ya tiene esta. Lo mismo acá, si uno ve estas cárcavas de Marte y hace el dibujo de la red fluvial, el diseño es pseudodendrítico. ¿Por qué digo pseudodendrítico? Bueno, porque todavía no tiene la forma que tenía el otro. Pero claramente estos no son abanicos, sino que son una red fluvial muy incipiente. A todo esto, lo que le quería decir era que este es el diseño más común en condiciones normales de pendiente, ¿no? La pendiente no tiene cambios drásticos. Y bueno, se habla de órdenes. Los más chiquititos generalmente se le pone el número más pequeño y se va contando hasta un número más grande. En este caso podríamos hablar de, no sé, decir 1, este es el orden 1, este es el orden 2, orden 3, orden 4, y llegamos a este de orden 5 y este de orden 6. Así que generalmente se habla así, pero no importa. Bien. Ahora, en este dibujito tienen un montón de redes de drenaje. Como ven, yo les hablaba de estas, generalmente se les dice subdendríticas. El que le había puesto antes, que yo les dije es subdendrítico, se le conoce como paralelo. Porque tenemos como, si bien tenemos como algunas ramitas acá, en general la mayoría de los canalcitos son paralelos. Y esto, si no me equivoco, es con alto ángulo. Altas pendientes dan lugar, sí, a diseños paralelos. Después tenemos otro subdendrítico que se llama enrejado,
Generalmente es cuando en vez de tener ángulos más a 45 grados tenemos ángulos bien rectos, como se ve acá. Y esto está dado por la estructura que atraviesa el agua, ¿no? Si atraviesan bancos rocosos, estratos rocosos que están en superficie, afloramiento, generalmente los ríos se acomodan, tienen un control estructural, se llama, ahora vamos a hablar un poquito de control estructural, pero básicamente los ríos no pueden erosionar por el banco rocoso más duro, entonces se acomodan al afloramiento y tienen esta formita enrejada. El radial es otro subdendrítico, de hecho es un dendrítico pero en forma radial, valga la redundancia, ¿ven? Que apunta desde una región más alta y va en todas las direcciones. Esto se pueden dar cuenta donde se genera, ¿no? El radial se genera donde uno tiene un pico. Podría ser un Podría pico. ser un deshielo eso. No, no necesariamente. O sea, sí, capaz que ahora cuando hablamos glaciares vamos a ver, pero pasa que en los deshielos tenemos ya una geomorfología glaciar que es un poco más difícil. Pero esto pasa mucho en los volcanes, que es el volcán como es un pico aislado, que no está generalmente limitado por otros volcanes, sino tenemos un pico, después otro pico, capaz que una cadena de volcanes. El diseño de la red de drenaje va a ser radial, ¿no? Porque el agua va a correr en todas las direcciones. Bueno, el centrífugo es un poco más raro, se da generalmente con meandros, lo mismo que el centrípeto. El centrípeto, lo podemos tener, el centrípeto es al revés que el radial. Nosotros podemos tener como una especie de cubeta, entonces el agua avanza hacia adentro, hacia un lago. Esto también puede pasar en volcanes, pero a otra escala, en volcanes que tienen calderas, por ejemplo, donde las calderas son muy grandes, entonces desde los bordes de la caldera piensan como una especie de palangana que está arriba del volcán, entonces sobre las laderas de esa caldera se va a formar este diseño centrípeto hacia adentro. Después tenemos el distributario que lo vimos, es el del abanico. El rectangular va a ser otro con un control estructural, generalmente con fallas o diaclasas, que forman así un diseño de 40 grados, 90 grados. Y finalmente tenemos uno anular que es muy parecido al radial, la verdad. De hecho, no estoy seguro de la diferencia entre este y este. Bien. Hasta acá se entendió. Podríamos, si quieren, para hacerlo un poco más divertido, podemos abrir Google Earth un ratito y buscar algunos diseños, si les parece. Sí, profe, y se entiende. Está bueno lo de Google Earth. Si nos permite la conexión. De hecho voy a googlear una cosita linda. Quiero ver si existe algún truco para que Google Earth no me coma todo el ancho de banda. Si no se puede. No. Así voy a apagar la cámara. Y vamos a... Bueno, veamos acá, miren este diseño, es tan grande, ustedes saben que el río más grande es el Amazonas, ¿no? Es tan grande que se ve desde el espacio, el diseño dendrítico del Amazonas. Fíjense lo que es esto. Los diseños tienen un tema de escala, ¿no? Porque si uno empieza a ver cómo sería la red de drenaje acá, la red de drenaje acá lo único que es un río meandriforme. Fíjense los meandros abandonados que hay. ¿No? ¿Qué eran los meandros abandonados? Cuando el río divagaba en forma lateral y luego sucedió un proceso que se llamaba cut-off, en el cual se estrangulaba el meandro y quedaba aislado del resto del río y el río pasaba por otro lado. Entonces lo que nos está mostrando acá es por dónde pasabas esta parte que no es el Amazonas, se llama río Yurá, pero es parte de la cuenca del Amazonas. Algunos de estos meandros tienen agua, o sea, son lagunas en media luna. Y de hecho acá hay algo muy interesante. ¿Recuerdan las barras de meandro? Que eran los depósitos
que se formaban. Si no recuerdan, les muestro el dibujito donde está Sí, puesto. sí. Bien, estoy viendo si estaba el dibujito de las barras de meandro, que básicamente se formaban en esta parte, cuando el río perdía velocidad. Fíjense acá la acumulación de barras de meandro. ¿La llegan a ver? Todas, donde está justamente la vegetación, los cambios de vegetación, nos está marcando límites de barras de meandro. Y acá tenemos la barra más activa, la más reciente. Bueno, de hecho acá fíjense que tenemos la formación. En realidad, perdón, esta no era la más reciente, porque esto ya no es el río, pero es... no sé si es la última, pero creo que es la última que se formó antes de que se produzca el estrangulamiento. La más reciente del río activo es esta. Fíjense, acá está el banco de arena. Esta es la más reciente del río activa. Probablemente la última del río antes de que se produzca el estrangulamiento fue esta. Y acá ya no tenemos más río, esto ya quedó como un lago. Y fíjense que además está en todos lados, ¿no? Tenemos en cada meandro, vamos a tener su barra correspondiente. Bueno. Vamos a ver vamos a hacer un poco más de zoom out y vamos a ver ahora la red dendrítica. Fíjense que acá ya tenemos una red dendrítica. Bueno, y estos, ¿se acuerdan cómo se llamaban? Las barras de canal, ¿no? Estas ya no eran meandros, se llamaban barras de canal. Acá teníamos el diseño, se llaman ríos anastomosados. Y se llaman barras de canal, no, longitudinales, si no me equivoco. Tenían dos nombres que ahora no recuerdo, pero son básicamente las barras de canal. Y acá tenemos el diseño más anastomosado, con diferentes barras de canal. Las que son más alargadas, o sea, las que van en dirección de la corriente, se llaman longitudinales, o sea, estas son longitudinales. Y vamos a ver si tenemos alguna transversal. Y las que son alargadas en dirección perpendicular a la corriente, es decir, atraviesan el río así, bueno, son transversales. Pero acá no tenemos. Eso se formaría si hubiese algún obstáculo estructural, una falla, algún banco rocoso. Pero sí podemos ver el diseño dendrítico. ¿Lo llegan a ver? Voy a ver si puedo apagar las fronteras. Ahí está. Eso sonó como muy canción de protesta. De protesta hippie. Voy a ver si puedo apagar las fronteras. Ahí se ve el diseño dendrítico. De hecho, no es casualidad que los ríos forman fronteras naturales y por lo tanto muchas fronteras coinciden. Vamos a ver. Uy, di vuelta al mundo. A ver si me encuentro el abanico de... que ahora no me sale el nombre. El famoso mega abanico de Paraguay. Si no me equivoco, es toda estructura de acá. Es un gran abanico aluvial. Pero me parece que no es visible a esta escala. La triple frontera. Sí, está... A ver, ahora ya necesito las fronteras. De vuelta. Bien. Está entre Paraguay y Argentina. Sí, si no me equivoco, es toda esta parte sería un mega abanico. Pasa que no es visible a esta escala, un poco por los campos y todo. Pero fíjense que tiene una extensión regional. En algunas imágenes satelitales... ¿cómo hago para ocultar la imagen de Salta que se me había puesto antes? Lugares... no. Así. Listo. Bien. Vamos a ver un poquitito más para la región montañosa, para los Andes, a ver qué podemos encontrar de ríos. Bueno, acá vamos a encontrar como cañones. Esto pasa porque el nivel de base
quedó más bajo, básicamente por un ascenso del terreno. Entonces, acá lo que tenemos ya es un diseño más paralelo, ¿no? ¿Recuerdan cuando aumentaba la pendiente? Lo que tenemos es un diseño más paralelo, no dendrítico. Y estas estructuras, además de ser el comienzo de un río, se llaman cárcavas, o mejor dicho, el final de un río sería. La erosión retrocedente va a seguir extendiendo estas cárcavas, en este caso en la dirección oeste, ¿no? Es donde está la cordillera. Va a llegar un momento, a ver si lo podemos... Bueno, esto es un caso ideal. No sé si es exactamente el caso que quería. Pero va a llegar un momento en que esta cárcava se va a tocar con esta. ¿Me siguen? Porque la erosión avanza en dirección opuesta a la corriente. Entonces esta cárcava probablemente se toque con esta. Esta va a avanzar hacia el este. Hacia acá, donde estoy tirando la flechita del mouse. Y esta va a tirar hacia el oeste. En ese momento, no sé si es el caso. Tendría que analizarlo con alguien más capo en geomorfología. Pero en ese momento se van a unir dos subcuencas. Bueno, en algunos de esos casos se va a dar este proceso que se llama captura. Fíjense, acá está el dibujito. La captura pasa cuando la erosión retrocedente llega a tocar otro curso. Entonces, cuando pasa eso, si los ríos están activos y lo permite el terreno, fíjense acá, voy a hacer el dibujito. El agua viene en esta dirección de acá. El agua acá también viene en esta dirección. Pero nosotros tenemos esta cárcava, que es un tributario de este. Cuando este llega a tocar esto, si la pendiente lo permite, llega un momento en el cual este río, y lo voy a borrar, este que está acá queda inactivo. No pasa más agua. Entonces, depende mucho del caudal y del terreno, ¿eh? No siempre pasa eso. Puede ser que siga fluyendo agua por los dos cursos, ¿no? Pero si el caudal del río 1 no es suficiente, se abandona. Estos generalmente tienen varios nombres. Uno que me viene ahora se llaman obras de viento, ¿no? Nos queda un corredor donde no circula más agua y básicamente, dependiendo del tamaño del valle, puede ser un cañón, pero se llaman obras de viento, ¿no? Un valle abandonado. Desfiladeros, acá estaba el otro nombre que no me salía. Desfiladeros. Bueno, y esto es uno de los... Hay varios procesos que nos generan capturas. Este es uno. Antes de ir glaciar vamos a ver un par de ríos más en Google Earth. A ver si encontramos alguna captura. Eso es una futura captura, podría darse si el caudal del río, en este caso creo que es el río Neuquén. Casi seguro. Si el caudal del río Neuquén no es suficiente, podría llegar a darse una captura por este lado, ¿no? Acá lo voy a dibujar, a ver si me sale. Esto igual estoy tirando fruta porque yo no tengo tantos conocimientos de lo que es la geomorfología de acá, ¿no? Pero el río Neuquén en realidad podría empezar a hacer esto. Porque estas dos cárcavas se podrían tocar y si el caudal no lo permite y el terreno lo permite, el río deja de circular por este lado y empieza a circular por acá. Es una posibilidad que habría que analizar. Lo más probable es que no, porque también tenemos cárcavas por acá, así que lo más probable es que esto se termine comiendo y el río después circule lateralmente. Bueno, a ver si encontramos algo divertido. Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos un cambio de pendiente. ¿Y recuerdan los deslizamientos, lo que vimos en el principio de la clase pasada? Los deslizamientos de roca que tenían... A ver, ¿dónde estaba la foto? Acá, estos. Díganme si los recuerdan, si no los repito. Pero eran deslizamientos que se daban en bancos rocosos y había un plano donde, valga la redundancia, se deslizaba la roca y podía ser un plano rotacional, como una especie de tobogán, o un plano recto. Y acá teníamos dos fotos. Bueno, acá, fíjense,
Todo esto de acá son deslizamientos. Está todo roto ahora, ¿no? Está todo muy erosionado. Pero estos son deslizamientos y se puede ver varias partes del deslizamiento, como que ocurrió dejó varias escarpitas. Esto es muy común cuando tenemos un banco de roca, por ejemplo, de un basalto o una capa de más. Esto igual no parecen ser basalto, parecen ser sedimentarias, no sé. Habría que ver. Pero tenemos una roca más resistente por encima de rocas más blandas. Entonces lo que va a pasar es que las rocas más blandas se pueden estar erosionando de otro lado y llega un punto en el cual se arma un cambio de pendiente muy abrupto y esto se empieza a erosionar de esa manera, con deslizamientos rotacionales. Hay un lugar más en Río Negro, más para el lado del mar. No, acá. Donde arranca la meseta de Somoncurado, donde está lleno de deslizamientos. Acá. Y fíjense que se ve muy bien la formita. Esto ya no me acuerdo el nombre, creo que se llaman crestas. De las diferentes etapas del deslizamiento rotacional. Estos sí son basaltos. Toda esta parte de acá, que ven este banco que estoy marcando con el mouse, estos son grandes mantos de lava que, si no me ocurrieron, más o menos son entre... Ahora les miento, me parece que son de edad jurásica. Pero bueno, son grandes mantos de lava que cubren todos los estratos más blandos, que son los que están acá, ¿no? Que son estratos de rocas sedimentarias. Acá se ve muy bien toda la superficie del deslizamiento. Bueno, más redes fluviales. Vamos a empezar a ver algo, porque acá me habían nombrado esto que pasaba con los deshielos, y esto me permite iniciar la segunda parte de la clase, que es la geomorfología glaciar. A ver, quiero ir a... No, ¿qué pasó? ¿Qué toqué? Nos di vuelta a Argentina. Vamos acá. Estamos en Santa Cruz, acá. Acá ya empieza el campo nacional Los Glaciares, Perito Moreno. Y vamos a ver esto. Esto no es un río cualquiera. Primero, en primer lugar, no es un río, ¿no? Termina en un lago. Podemos hablar de ríos en estas partes nada más, pero termina en un lago. Lo mismo acá. Esto es el lago Viedma. ¿Qué tiene de particular esto? Son lagos de deshielos, ¿no? Fíjense acá que no solo son lagos de hielo, sino que tenemos el glaciar, la cabecera del glaciar, donde termina el lago, donde empieza el lago, mejor dicho. Bien, vamos a ver alguna parte si encontramos alguno que termine en valles fluviales, porque quería conectar los dos temas. Bueno, este es el lago argentino. Acá tenemos la ciudad del Calafate, una hermosa ciudad. Fíjense que esto es un lago que se forma justamente cuando terminan los glaciares. Y tiene esta formita alargada porque acá es donde estaban los glaciares. ¿Se dan cuenta que esto era básicamente el lugar donde estuvo un glaciar? Yo creo que capaz que esto es muy... Porque usted lo está explicando. Ay, no les escuché. ¿Cómo? Porque vos lo estás explicando. Ah, bueno. Todos los lagos de deshielo son lugares donde en algún momento estuvo el glaciar. El glaciar retrocedió porque básicamente, como ustedes saben, hubo glaciaciones hasta inicios del Holoceno, hasta fines del Pleistoceno, hace 11.000 años. En ese momento los glaciares retrocedieron. Fue un proceso gradual, ¿no? Los glaciares retroceden, avanzan, incluso hasta el día de hoy, en invierno los glaciares avanzan un poquito, y lamentablemente por cuestiones de cambio climático, que tienden al calentamiento global, los glaciares cada vez retroceden más en promedio, ¿no? Avanzan menos y retroceden más. Pero el proceso de avance y retroceso de los glaciares es natural y es estacional
básicamente el comportamiento de estaciones de la Tierra. Pero cuando retrocedieron lo suficiente, lo único que dejaron fue un valle, que es un valle mucho más grande que el valle fluvial y tiene forma de U. Acá les pongo lo que generalmente pasa cuando retrocede un glaciar. Se forma un gran valle en forma de U y luego un valle fluvial que puede profundizar ese valle glaciar y formar un valle en forma de V como sobreimpuesto. Acá vamos a arrancar con la diapositiva de los glaciares. Bueno, antes de esto vamos después. Ahora me copé con Google Earth. Entonces acá lo que vamos a ver es toda una geomorfología que se llama glacial, ¿no? Y tenemos glacial y periglacial, que es la región cercana a los glaciares. Ahora vamos a ver bien qué caracteriza eso. Yo ahora me quedé un poquitito queriendo contarles a nivel imagen satelital que podíamos ver. Vamos a exagerar un poquito de vuelta al terreno. Usar relieve de... Ahí está, esta opción probablemente me acelere un poco más el Google Earth. Estoy viendo si puedo... sí, esto es de la computadora, así que no tiene que ver con internet. Bien. Probablemente me acelere un poco más el flujo. Bien. Vamos a quiero ir a un pico montañoso. Bueno, tengo para elegir, no acá. Vamos a ver cómo nacen los glaciares. Fíjense que tiene como varios lobulitos que se unen en un lóbulo principal, que es el de acá. Y esto nos hace acordar un poco a cómo se comportan los ríos, ¿no? Con tributarios. Pero, bueno, acá hay tanto albedo que no me permite... no podemos ver que el albedo es el reflejo de la luz sobre la nieve. Y hay tanto albedo que no podemos ver. Vamos a ver alguno acá que ya esté abandonado o no tenga tanta nieve. Fíjense cómo son los picos, donde en algún momento hubo glaciares. Primero son bastante puntiagudos, aunque acá el relieve está exagerado. Pregunta, ¿puede ser que los picos sean redondeados? En realidad son bastante puntiagudos y se llaman aristas. Estas partes donde se van a tocar los valles glaciares. Fíjense que acá en algún momento, creo que lo exageré demasiado. Vamos a devolver al 1. Sí, ahí está mejor. Acá en algún momento hubo un glaciar y acá del otro lado hubo otro glaciar que se toca con este valle. Estas partes de acá se llaman aristas glaciares. También se les conoce como artesas. Ahora me confundí si se le dice aristas o artesas. Entonces, en esta parte de acá lo que vamos a tener es el nacimiento de un glaciar. Así como teníamos las cárcavas en el caso de los ríos, acá tenemos algo que se llaman circos. Y tienen ese nombre por la forma de anfiteatro que tienen, ¿ven? Estos se llaman circos glaciares. Y son característicos, valga la redundancia, donde en algún momento hubo glaciación y se formaron glaciares. Acá ya no tenemos el glaciar, tenemos acumulaciones de nieve. El glaciar ya no está. Ahora voy a cerrar esto un ratito, después lo volvemos a abrir y vamos un poco a clasificaciones y esas cosas aburridas. La pregunta de Bruno la acabo de dar, la dejamos para cuando vuelva a abrir Google Earth y buscamos las formaciones que me decís. Bruno me pregunta unas formaciones que hay en la frontera de Buenos Aires con La Pampa. Probablemente sea algo más eólico, pero lo buscamos, ¿dale? ¿Qué es un glaciar en primer lugar? Ya les adelanté que son acumulaciones de nieve, pero tiene que darse algo en particular. Una acumulación de nieve así nomás no nos forma un glaciar.
necesitamos tener dos cosas: acumulaciones de nieve constante y inviernos lo suficientemente fríos para que esa nieve no se nos derrita. De tal manera de empezar a tener acumulaciones cada vez más espesas de nieve y por la presión que ejerce el mismo peso, pasar de una nieve poco compacta a una nieve muy compacta, mejor dicho, un hielo glaciar. A ver si teníamos la diapositiva que explicaba esto. No estaba, qué raro. Bueno, básicamente esas son las condiciones que necesitamos para tener hielo glaciar. ¿Y eso dónde se da? ¿Dónde tenemos glaciares? Tenemos glaciares en dos lugares nada más. En los polos, donde ahí tenemos inviernos lo suficientemente fríos, sin importar la altitud, como para tener acumulaciones de nieve constantes, y en las montañas de altitudes bastante mayores a, ahora no recuerdo cuándo es la altitud que necesitamos para tener acumulaciones de hielo constante, pero miles de metros. Entonces necesitamos o altitud o estar en lugares cercanos a los polos. Entonces, en base a eso, podemos dividir los glaciares en dos tipos. Perdón, ¿puedo decir algo de los glaciares? El límite, ese es la altura, si es por altura, sobre encima de la cual el promedio de temperatura en el año da por abajo de 0 grados. Sí. Entonces, cuanto más cerca del Ecuador estamos, más alto es, que puede haber, digo, en Colombia, en Ecuador, hay montañas que tienen nieve todo el año, o hielo glaciario, y más al sur puede ser al nivel del mar, como en Tierra del Fuego o en la Antártida. Sí, tal cual. Ahora no me acuerdo cuánto era en promedio, pero tenía un valor. Me olvidé que iba a decir. Entonces, en base a eso tenemos dos glaciares. Los que nacen en montañas se llaman glaciares de valle, porque se van a encauzar en valles, en forma de U. En realidad, se llaman glaciares alpinos. La parte de valle es la que continúa hacia un nivel de base igual que los ríos. El alpino lo podemos dividir como en tres partecitas. En el de circo, que es cuando el glaciar empieza, quizás todavía no se encauzó en un valle. El glaciar de valle propiamente dicho, y el glaciar de piedemonte ya es cuando el glaciar pierde pendiente, el terreno pierde pendiente, y se acerca a un nivel de base que puede ser un lago o el mar. Esas tres partes, que pueden estar en conjunto o no, forman un glaciar alpino. Y los que están en los polos se llaman glaciares de casquete. Los glaciares de casquete no se encauzan, crecen en todas las direcciones. O sea, saben que en la Antártida salen los glaciares hacia... Bueno, en la Antártida salen hacia el sur, en el Polo Norte hay un casquete que avanza... Perdón, los de la Antártida avanzan hacia el norte y los del Polo Norte avanzan hacia el sur. Y después tenemos un tercer tipo, que son glaciares de meseta, que únicamente, si no me equivoco, están o en Islandia o en Groenlandia, están en regiones que son polares, pero forman como un casquete separado del casquete principal, y bueno, básicamente es como un subtipo de glaciar en casquete. Acá estaba la explicación, estaba ahí en el cuadro celeste. Para que se forme el hielo glacial, necesitamos 50 metros de nieve, en promedio. Eso va a ser el suficiente espesor para que el hielo tenga una transformación a un hielo en particular. No existen un solo tipo de hielo, existen varios tipos de hielos que tienen diferentes comportamientos, diferentes estructuras cristalinas. Si ustedes recuerdan la parte de minerales, que necesitamos tener estructuras cristalinas, un sólido de origen natural, podríamos hablar de que el hielo es un mineral, ¿no? Y que el hielo glaciar sería como una forma muy particular de una roca metamórfica. Bien. Entonces, en el caso de los glaciares alpinos se forman en el circo, que les había mostrado en Google Earth, que era esa partecita limitada por aristas glaciares. Y bajan pendiente abajo. Cuando bajan pendiente abajo, generalmente nos encontramos con otras geoformas
ya saben, los circos y las aristas son formas de abrasión, de cuando se forma el hielo y arranca la roca. Ahora vamos a hablar un poquitito de cómo arranca el material, ¿no? Pero a medida que avanza nos encontramos con otras estructuras, o geoformas, perdón, asociadas a los glaciares que son depositacionales, es decir, no formadas por erosión del glaciar, sino por depositación de sedimento. Y tiene un nombre en general en la acumulación de sedimento glaciar que se llama til. Ese es el nombre del depósito, pero la geoforma puede tener diferentes nombres. Generalmente hablamos de morenas. Las morenas son acumulaciones de til que tienen determinada forma, puede ser paralela al glaciar. En ese caso tenemos morenas que están en el medio del glaciar, se llaman morenas centrales o morenas centrales, y las que están al costadito se llaman morenas laterales. Ahora después volvemos a abrir Google Earth y vemos morenas, pero básicamente son la parte de sedimento que se ve por encima del glaciar, ese color negro. Bueno, Una consulta, lo que le llaman los ventisqueros negros en Bariloche. Ahí- ¿Eso ahí también? mismo. ¿Qué son morenas ahí o...? Tenés, sí, morenas, pero además tenés una etapa que se llama Valle Colgante. Ahora mostramos cómo es. Ah, bueno. Bien, entonces después acá, cuando termina el glaciar, empieza toda una etapa que vamos a llamar ambiente periglacial. Entonces tenemos glasilacustre, glasifluvial, todo un ambiente que está asociado a los glaciares, pero ya no son propiamente el glaciar mismo. Entonces serían como la anatomía de un glaciar de valle, ¿no? Alpino. Profe, Antes- en el tronador hay morenas. ¿En dónde? En el tronador. Claro, sí, en todos los lugares donde haya habido glaciación vas a tener un depósito moreno. Antes de seguir con las geoformas hay que explicar un poco por qué se mueve un glaciar, porque el agua es más fácil de explicar por qué se mueve pendiente abajo. Ahora el hielo, sí, por supuesto, está motorizado por la gravedad, eso es lo que va a hacer que se mueva, pero es bastante complejo el movimiento del hielo. El glaciar principalmente tiene una complejidad porque se comporta como un cuerpo, donde la parte que está más cerca del nivel de base, más cerca de su parte frontal, va a estar en relación con lo que le pase en la parte de la cabecera del glaciar. Este comportamiento del glaciar se llama balance de masa del glaciar y es algo muy complicado que estudia gente, hidrólogos, geólogos, pero básicamente se encargan de determinar si la parte que se está derritiendo del glaciar es igual a la parte que se está acumulando nieve en la parte de acumulación, ¿no? Hacia arriba, donde estaba el circo, donde está el circo. En general, el glaciar, para que se mueva, tiene que tener un cambio en su balance de masa y perder ese equilibrio, entonces el glaciar va a buscar su zona de equilibrio. ¿Cómo va a pasar eso? Bueno, generalmente hacia abajo, primero porque baja la temperatura, perdón, sube la temperatura, es más cálido, cuando nos bajamos en altitud, vamos a tener un derretimiento del glaciar. Y además hay otros factores que contribuyen, por ejemplo el contacto con un cuerpo de agua, la misma fricción, etc. Entonces hacia abajo la temperatura sube, entonces ¿qué va a pasar con el glaciar? Se va a tender a derretir. Esa parte, lo que diríamos el frente del glaciar, empieza a derretirse. Entonces se llama ablación, ¿no? El derretimiento de hielo se llama ablación. Entonces acá perdemos masa. Pero hacia la zona del circo glaciar, que está más frío y además se conserva la nieve, hay acumulación de nieve. Eso produce un aumento de masa en donde nace el glaciar. Este cambio de peso produce un desequilibrio que hace que el glaciar se mueva hacia adelante. Porque acá se derrite, acá aumenta, hay un desequilibrio en el balance de masa y el glaciar se mueve pendiente abajo.
uno de los movimientos que tiene el glaciar, tiene varios. Este movimiento se llama deformación interna o creeping. Es un movimiento que se va dando internamente en el hielo del glaciar. Parece bastante complejo. Como el hielo además tiene un comportamiento que es frágil a nivel sólido, en la superficie el movimiento interno que va a producir fracturas, muy parecido a lo que le pasaba a las rocas, ¿no? De hecho, hay toda una rama de la glaciología que estudia las estructuras en el hielo y ahora no me acuerdo si se llama glaciotectónica o qué, pero tiene un nombre que estudia las estructuras del hielo muy parecidos a como estudiamos las estructuras en las rocas. Con diaclasas, con fallas. ¿Cómo sería lo del perito moreno, profe? ¿Qué pasa? Sí, lo del perito moreno tiene es un fenómeno bastante más trivial en ese caso, que es un derretimiento que se da por el brazo de un lago. Entonces ahí básicamente se produce una erosión también, en realidad es una ablación del hielo, se produce un brazo y se cae. Creo que no está tanto que ver con el balance de masa. Ah, bueno, gracias. Bueno, esto es lo que les comentaba. El hielo tiene un comportamiento plástico más en su interior, pero más cerca de la superficie se van a producir fracturas frágiles. Hay otro movimiento de glaciar que no es un desplazamiento interno, sino que tiene que ver con un patinaje de todo el cuerpo glaciar. Esto se puede dar por partes o se puede dar como en grandes regiones. Y eso se produce principalmente porque el agua puede mantenerse en estado líquido en la base del glaciar por mayor presión. Al estar en mayor presión, el agua permite estar en estados sólidos. Sólido, líquido. Eso forma una superficie de patinaje que permite que el hielo se desplace por el valle. No todos los glaciares se comportan de la misma manera, entonces esos glaciares se llaman glaciares de base líquida o base húmeda. Los glaciares que no tienen ese patinaje se llaman glaciares de base seca. Eso creo que tiene que ver más con la temperatura y la acumulación de hielo. Entonces, habíamos visto que este se llamaba deformación interna, desplazamiento interno, y este se llama deslizamiento basal. Son las dos formas por las cuales se mueve un glaciar. Bien, y esto que está acá, este dibujo de arriba, nos muestra que la velocidad del movimiento del hielo tampoco es homogénea. ¿Por qué? Porque la fricción en las laterales del glaciar es mayor, va a estar en contacto con roca. Entonces la parte del medio del glaciar se va a mover un poco más rápido y va a producir un montón de deformación que se puede ver en forma de fracturas. Ahora con Google Earth lo vamos a buscar. Bueno, ahí vimos cómo se mueve el hielo. Ahora vamos a ver qué pasa que con ese movimiento, cuál es la interacción que va a tener con la roca. Y esto ya lo saben, ¿no? Hay erosión. Esa erosión puede ser de dos tipos. Una puede ser por arranque, porque el hielo lo que va a hacer es pegarse a las paredes de la roca. Entonces puede pegarse y además meterse por adentro de fracturas. Cuando está en estado líquido, el agua va a avanzar por fracturas, eso va a producir como un agarre. Y cuando avance el hielo, va a arrancar la roca de las paredes o del suelo del valle. Esos bloques pueden ser enormes. Y ahora vamos a ver que tienen un nombre esos bloques enormes que arrancan los glaciares. Pero otro proceso es por abrasión, es un proceso más desgastante, más lento, que se va a estar dando tanto en las paredes como en la base del glaciar, en el piso, que es un fenómeno de abrasión. Imagínense que la base del glaciar generalmente tiene un montón de clastos que actúan como una especie de lija. Esos clastos van a ir avanzando por el valle glaciar y va a producir un montón de desgaste en la roca. Eso se llama abrasión. Cuando vayan a una región donde haya habido glaciares, por ejemplo Santa Cruz, incluso pueden ir más al norte, quizás en zonas de Bariloche, San Martín lo puedan encontrar,
Si ven las rocas cerca de los valles glaciares, donde ahora puede haber un lago de hielo, van a encontrar estrías. Las estrías son esas marcas que se dio por la abrasión glacial. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Como son chiquititas no las vamos a ver en Google Earth, pero sí las podemos ver en rocas. A simple vista. Y va a estar lleno. Las estrías se pueden estudiar incluso para ver cómo fue el avance de un glaciar, porque tienen determinadas particularidades. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Lo que eran los circos, eran la estructura donde nace el glaciar, donde se forma la acumulación de nieve, si lo permite la altitud. Y cuando se tocan dos circos en direcciones opuestas, se forma algo que se llama horn, básicamente, un cuerno, que es un pico bastante pronunciado. Y eso es lo que nos va a formar básicamente los picos de las montañas en muchos casos, ¿no? Si uno piensa por qué las montañas tienen esa forma, bueno, una de las razones es la erosión glacial. Bien, y después tenemos otras formas que no son tan masivas, por ejemplo las rocas aborregadas. Ahora vamos a buscar un ejemplo. Las rocas aborregadas, acá voy a hacer zoom porque no se ve, son estas formitas que se forman en los valles glaciares y generalmente se dan por una cuestión de abrasión glaciar. Esto es interesante porque probablemente hayan escuchado que Argentina, Chile y Noruega y Finlandia, por ahí esos países, son los únicos lugares donde hay fiordos. Los fiordos son valles glaciares que cuando sube el nivel del mar fueron inundados por agua. Entonces básicamente son estuarios, como el estuario del Río de la Plata, que tenemos un valle fluvial inundado por una parte del mar. Acá tenemos un valle glaciar inundado por el mar. Entonces son característicos los fiordos de Noruega, pero también son característicos los fiordos de Chile, y también tenemos fiordos en la isla de los Estados, y no sé si en algún otro lado más de Argentina, pero la isla de los Estados sé que tiene fiordos. Si no saben qué es la isla de los Estados, es una isla muy chiquitita que está en la punta de Tierra del Fuego. De hecho, acá había puesto una foto de Noruega y esto creo que es la isla de los Estados. Es un paisaje muy común de Noruega, de esos países, ¿no? Y Sí. en un momento habíamos hablado, no sé si quedó en algún lado esa recomendación de una película que era sobre un posible tsunami adentro de un fiordo, que estaba en Netflix, que era justamente en este tipo de ambientes. De hecho, fiordo es una castellanización de una palabra impronunciable que con J, porque ellos tienen la J que es como una I, que es Fjord. Como Bjork, ¿vieron que Bjork se escribe como una J? Bueno. Pero fiord. Entonces Fjord es Todas castellano. las series y películas de vikingos están ahí viviendo en la punta del fiordo, donde pueden ver bien cómo entran los barcos. Bueno, lamentablemente la isla de los Estados creo que es accesible a nivel turístico, pero es un paisaje, es un lugar bastante hostil. Creo que hay una base militar y no hay más nada. Y hay mucho viento, muchas lluvias. Acá llegamos a los ventisqueros. Si recuerdan en Google Earth yo les demostraba, bueno, acá tenemos un valle glaciar más chiquitito y después tenemos uno más grande, son como los tributarios de un río, básicamente, ¿no? Pero a diferencia de los ríos, los valles glaciares no pueden erosionar, los glaciares no pueden erosionar sus valles de manera tan homogénea. Entonces, hay saltos en la pendiente que nos va a formar esta especie de cascada, porque básicamente un valle glaciar va a quedar a diferente altura del otro, por una cuestión de que el hielo va a tender a avanzar como una especie de masa homogénea sobre todo el valle, entonces no va a poder profundizar como hace un río. Un glaciar no tiene una profundización constante como tiene un río. Mejor dicho, avanza y por eso forma ese valle en forma de U, no avanza
verticalmente y lateralmente que deforme el valle en forma de V, como hace un río. Avanza hacia adelante y arranca todo. Entonces, en algunos casos nos queda un valle tributario por encima del valle principal o de mayor orden, y esto nos va a formar un valle colgante. Eso se llaman valle colgantes, que cuando se derrite el glaciar nos forman cascaditas, ¿no? Y estos se llaman ventisqueros. Habíamos hablado, ahora te estoy teniendo un déjà vu, pero habíamos hablado en otro cuatrimestre, creo, del ventisquero negro, que era no era un glaciar, pero además estaba cubierto de sedimento, ¿no? Por las caídas en las... Claro. Ahora lo buscamos en Google Earth. ¿Vale? Tengo que ver lo de la Pampa y el ventisquero negro. Ahí lo buscamos. Pero ¿qué va a pasar con los glaciares? Muchas veces van a estar cubiertos del sedimento que cae de las laderas. Otra cosa para ver en Google Earth, ahora lo vamos a ver, los lagos en Rosario. Esto es particular. No los lagos que están en Rosario acá, ¿no? Sino los lagos en Rosario tienen forma de Rosario. Son lagos que están conectados o no, pero van a estar conectados básicamente por una línea imaginaria que es donde retrocedió el glaciar. Entonces, como les comentaba que el glaciar no hacía una profundización tan homogénea como hace un valle fluvial, puede pasar que haya regiones del valle glaciar que estén en desnivel. Entonces, cuando se retira, nos van a quedar regiones como más profundas, regiones un poquito más elevadas, donde se van a formar laguitos. Hoy estoy con la terminología técnica, se van a formar laguitos. Entonces, bueno, son lagos encadenados, son lagos en Rosario. Acá tienen más texto, pero no importa. Acá están las estrías. Fíjense, las estrías, esto es súper común. Lo vi en Ushuaia, lo vi en el Chaltén, así que en cualquier lugar que vayan donde encuentren un valle glaciar, lo van a poder encontrar en las paredes. Lo van a poder encontrar de diferentes tamaños, pero tenemos estrías como que pueden haber sido formadas por bloques de gran tamaño, de estrías muy pequeñitas que van a ver como venitas en la roca. Esto era lo que les comentaba de rocas aborregadas. No tiene demasiado misterio. Básicamente el glaciar arranca, pasa por encima de un afloramiento rocoso, produce una abrasión, entonces tienen esta forma irregular. Porque la erosión la va a producir justamente en la parte de la roca que está más sujeta al avance del hielo. Por eso son indicadores del flujo glaciar. Ahí vamos a la parte de las morenas. Estas serán formas de depositación. Preguntitas de parcial probablemente sean así. ¿Esta geoforma es de depositación o es de erosión? Tienen que ver acá si esto corresponde a sedimento o corresponde a una roca erosionada. Eso es básicamente la forma de distinguirlos. Y además lo tienen bien indicado acá. Formas erosivas y formas de depositación. A ver, la conclusión de toda esta unidad es que los paisajes están dados por la erosión y por la depositación de sedimento. Esta es como una gran conclusión. Las morenas son de depositación y como ven pueden ser o centrales, que están ubicadas en el medio del glaciar, o pueden ser laterales. Las laterales están dadas por el fenómeno que les comentaba, por la caída de material de las laderas del glaciar. Y después hay un tercer grupo de morenas que son las frontales. Cuando se retira el glaciar, muchas veces nos pueden quedar varias morenas frontales o terminales, que van a estar dadas básicamente por las diferentes etapas de retroceso del glaciar. ¿Hasta ahí se entiende? Ay, Sí, está claro. sí, profe. A ver. Sí. Hay otra forma de describir el glaciar en la anterior. ¿Aquí? Tenés el circo, la lengua y el frente. Ah, sí. Que muestra la erosión de transporte en el piso, en la base. Estaba tratando de no meterme tanto en terminología porque así vemos un poco geomorfología eólica y todas las cosas que nos quedan, pero sí, al igual que los ríos, esto lo podemos dividir en diferentes etapas, pero fíjense que lo que es interesante, la parte
donde se producen diferentes resaltos en el relieve, van a estar acompañados de estas crestas, que son crestas de presión, donde cambia la presión, donde cambia la velocidad del glaciar, muchas veces se produce deformaciones internas que se llaman crestas de presión. Volviendo a lo que es las morenas, a veces lo van a encontrar escrito como morrenas. A mí me suelta medio incómodo decir morrenas, pero son dos formas de escribirlo. Las morenas también se describen como til. Til es el nombre del depósito y básicamente es sedimento de diferente tamaño de grano. Como les comentamos, el glaciar arranca grandes bloques, pero también por abrasión produce una harina de roca, se les conoce. Esta harina de roca generalmente es o limo o arcilla. Entonces va a estar mezclado en el til grandes bloques con sedimento muy fino. Ahora, haciendo un repaso de la unidad 5, ¿qué roca nos formaría un glaciar? ¿Una sedimentaria? Sí, obvio, pero juguemos nada. Tenían un nombre esas. Una forma de verlo podría hablar de brechas, porque tienen clastos angulosos y tienen grandes bloques, pero tenían un nombre particular, igual creo que no se los dimos, que llamaban diamictitas. Los conglomerados que tenían sedimento muy fino y grandes bloques angulosos se llamaban diamictitas. Estos son bastante particulares, pero los eskars se forman por acumulaciones que se dan por agua derretida, no el hielo, se dan por agua que se derrite en la base del glaciar. Entonces, en la base del glaciar hay como unos ríos subterráneos, subglaciales, que depositan material y forman estos, parecen ríos en negativo, ¿ven? Que tienen como tienen relieve, que se llaman eskars. Bloques errantes, esto es particularmente interesante porque los van a encontrar en Ushuaia, lo van a encontrar ahí en el Calafate, van a encontrar grandes bloques que van a decir, che, ¿cómo llegó esto ahí? Por eso se llaman bloques errantes, que son bloques o bien que cayeron de las laderas y quedaron por encima del hielo glaciar, o fueron arrancados e incorporados a la masa de hielo y después cuando se derritió el hielo quedaron en el valle. Pero básicamente los glaciares son es el único agente de transporte que puede transportar un bloque de ese tamaño. Drumlins, creo que acá no hay drumlins, son más de lugares donde avanzaron los glaciares de calota, o sea, los glaciares de cascote. Cascote no, de casquete. Como por ejemplo, en el hemisferio norte, las glaciaciones que llegaron estaban muy vinculados al casquete del Polo Norte, ¿no? Entonces, esos glaciares generaron formas que son distintas a los glaciares alpinos que generalmente encontramos en Patagonia. Y una de esas formas son los drumlins. Los drumlins hasta hace relativamente poco no se sabía cómo se formaban. Hoy en día se sabe que es una forma muy particular que se forma, por un lado, por abrasión. Entonces es parecido a las rocas aborregadas, pero no en el mismo sentido. Son rocas aborregadas, pero que además tienen una depositación de material. Entonces tienen una dirección opuesta a las rocas aborregadas. Y bueno, había todo un gran dilema en cómo se formaban los drumlins, si eran formas erosivas, si eran formas de acumulación. Hoy en día se sabe que son mixtas, que tienen una parte erosiva y una parte de acumulación. Y acá no hay, pero en regiones donde hubo glaciares de calota, grandes glaciares de calota que retrocedieron en todas las direcciones, se formaron campos de drumlins. Comunes en Inglaterra, todo lo que es Europa, hay campos de drumlins. Ahí está, ubicado. Y acá tenemos un dibujo como si pudiésemos levantar un glaciar hacia el costado, como si fuese un colchón. Vamos a ver que en realidad
gran participación de esta acumulación fue por el agua, no por el mismo hielo, sino por el agua subglacial, que está derretida por las grandes presiones. Esto sí lo vamos a encontrar acá en Sudamérica, lo vamos a encontrar en algunas regiones, incluso de latitudes bastante altas, ¿no? Tenemos permafrost en algunas regiones de San Juan. El permafrost es suelo con hielo en sus cavidades. Es un suelo que permanece congelado gran parte del año. El permafrost es muy importante a nivel ambiental porque lo que hace es descomponer la materia orgánica de una manera en particular que produce grandes reservorios de dióxido de carbono. Entonces, ese dióxido de carbono está... dióxido de carbono y metano, que son dos gases invernaderos muy potentes, especialmente el metano, está entrampado en el permafrost. Si el permafrost se derrite, cosa que es más común a medida que aumenta el calentamiento global, a medida que persiste el calentamiento global, va a haber más cantidades de dióxido de carbono y metano que son liberados a la atmósfera. Entonces hay un efecto ahí de retroalimentación del calentamiento global que tiene que ver con el permafrost. Y es un problemón, porque a medida que hay más calentamiento, más dióxido de carbono se libera y más calentamiento produce. El permafrost es todo un capítulo aparte, produce un montón de deformaciones en el suelo. Acá están viendo algunos que parecen como ovalados, pero esto se da básicamente por un descongelamiento del agua en el suelo que produce un desplazamiento del sustrato. Acá tenemos un tipo de formación que se llaman suelos hexagonales. Y bueno, acá tenemos una foto de los suelos hexagonales en Marte. Marte tuvo permafrost, o tiene permafrost hasta el día de hoy, porque el suelo está congelado. Bien, esto es también muy importante a nivel ambiental por los reservorios de agua que tienen. Los glaciares de roca, es bastante complicado cómo se forman, pero básicamente son acumulaciones de sedimento con hielo en el interior, avanzan como un glaciar y por lo tanto son enormes reservorios de agua. Aunque uno los ve por afuera y parecen cuerpos rocosos secos, en realidad alojan una cantidad de agua bastante considerable y agua dulce. Entonces es muy importante mapear lo que son los glaciares de roca, y esto hubo toda una discusión científica con un organismo del CONICET que mapea los glaciares, que se llama IANICLA, hay una mina que se llama Veladero, que está en San Juan, que está ubicada muy cerca de glaciares de roca. Y por ley de glaciares no debería estar limitado eso. Hay toda una gran discusión que ahora no toco un poco de oído. Pero básicamente los glaciares de roca se deberían clasificar como glaciares, según la ley de glaciares. ¿Por qué? Porque básicamente son acumulaciones de hielo. Y ahora no nos queda mucho tiempo, así que esto lo voy a pasar bastante por arriba, porque no quiero matarlos con contenido, pero no puedo no mencionarlo, que es el tema de los desiertos. Y ya con esto después saltamos a la pregunta de Bruno, a ver si encontramos las estructuras esas de la pampa. Los desiertos también van a ser paisajes que van a estar muy acotados o por las altitudes, no por las altitudes, sino por barreras orográficas, que son básicamente regiones altas, o por las latitudes, ¿no? Entonces, a nivel de latitud, vamos a tener los desiertos ubicados por encima o por debajo del Ecuador, en regiones donde el aire húmedo asciende y no baja, entonces hay pocas precipitaciones, y por altitud vamos a tener barreras orográficas, como se da en el caso de los Andes o en el caso de lo que es la gran cuenca de ahí donde está el cañón del Colorado y regiones que, si no me equivoco, acá están las Rocallosas. Bueno, se producen regiones que bloquean el aire húmedo proveniente de los océanos, se produce una sombra de lluvias y por lo tanto se produce una región árida que puede ser o un desierto o una estepa. Bueno,
muy por arriba vamos a ver esto. ¿Qué pasa con el viento? Vemos que el viento en realidad era medio débil para transportar sedimento. Y también es bastante débil para... Perdón, es bastante débil para levantar sedimento de gran tamaño. Pero eso hace que tenga una capacidad erosiva limitada, pero tampoco despreciable. Y después en formas de acumulación puede ser un poco más destacable, pero va a ser formas de acumulación un poco más moderadas. ¿Cómo va a erosionar el viento? Por un proceso llamado deflación, que generalmente actúa sobre material suelto, o sea, no va a haber deflación de rocas. Posible pregunta de parcial. ¿La deflación es un proceso que se produce en rocas? No, bueno, la deflación es un proceso que se produce en sedimento y básicamente es levantar sedimento que está ya suelto. Sí, lo que puede suceder en la roca es la abrasión, que es, como vimos en el proceso glacial, es como el fenómeno de lija que se produce en las rocas, nada más que en este caso va a ser sedimento arrastrado por el viento. Entonces generalmente, bueno, vamos a tener deflación si el sustrato lo permite, si tenemos material suelto, y luego abrasión ya cuando llegamos al pavimento desértico. ¿Qué es el pavimento desértico? Es ya cuando la deflación fue tal que se movió todo el sedimento que había suelto y ahora empezamos a erosionar la roca. Por lo tanto, se hablan de desiertos donde prima la deflación, desiertos rocosos o pedregosos. Son esos paisajes donde no vamos a tener las famosas dunas o campos de dunas, sino que vamos a tener todo un paisaje pelado. Y desiertos de depositación, donde prima principalmente la depositación de ese material que en algún momento fue removido. Ahí va a ser el paisaje más típico de dunas. Acá tenemos un esquema. Generalmente tenemos una transición, ¿no?, entre un desierto rocoso, arenoso, se llama desierto pedregoso. Pero generalmente conviven estos paisajes, ¿no? Y ahora vamos a ver, acá no sé qué quise poner, las diferentes geoformas que hay dependiendo del tipo de desierto. Esto podría ser un paisaje de Marte tranquilamente, pero no, es acá en la Tierra. Esta sí es Marte, fíjense el de la derecha, y son la misma geoforma. Esto además de una geoforma son clastos. Esas son las dos cosas. ¿Qué le pasa al clasto? En este caso va a estar sujeta a la abrasión de un lado, lo cual forma una cara bastante lisa, pero de manera estacional cambia la dirección de viento y se produce la abrasión en otra dirección. Esto hace que tengan forma de pirámide, no sé si es exactamente una pirámide o un trapezoide, pero van a tener formas geométricas bastante particulares, ¿no? Uno podría encontrar esta foto en algún blog conspiranoico diciendo: fíjense la estructura que encontramos en Marte hecha por extraterrestres, pero no, es erosión eólica. En este caso teníamos clastos, pero este tipo de procesos también se da en afloramiento. Fíjense que esto ya no es un clasto, tenemos un afloramiento. Y también son ventifactos, se llaman ventifactos. La diferencia entre estos y estos es que acá tenemos una abrasión mucho más intensa en la parte más baja. Estos ventifactos con forma de hongo, ahora no recuerdo si tienen un nombre en particular, se producen porque el viento puede levantar granos de arena gruesa hasta unos 2 metros. Entonces, hasta esta parte, la abrasión eólica va a ser mucho mayor. Va a haber más circulación de sedimento. Entonces se va a producir, no solo se va a producir más abrasión, sino que se va a producir probablemente de varias direcciones más. Mientras que lo que está más arriba va a estar sujeto a tormentas de arena ocasionales. Eventualmente esto se va a fracturar, se va a romper antes y nos va a quedar un clasto aislado. Y quedaríamos en esta situación, ¿no? Bien. Después tenemos otro que es distinto, no es lo mismo. Fíjense que esto es la misma roca.
Estos se llaman hudús o pedestales. Los pedestales tienen una particularidad que son dos rocas distintas, ¿no? Entonces, acá si bien tenemos la misma roca y tiene una erosión diferencial producida por hasta dónde llega las tormentas de arena, en este caso tenemos una erosión diferencial producida porque la roca que está por arriba es más resistente. Entonces, bueno, son distintos. Estos se llaman hudús y estos se llaman pedestales. Nunca me acordaba cuál era cuál. Bien. Teníamos unos dibujitos, pero ahora no sé si están acá o más adelante. Bien. Ahora pasamos a las dunas, que son como el protagonista de los ambientes desérticos. Siempre y cuando primera depositación, ¿no? Pues si tenemos un desierto rocoso, en realidad las dunas van a estar ausentes. Las dunas pueden tener diferentes formas, no me voy a adentrar demasiado en esto. Básicamente vamos a tener diferentes formas por si la dirección del viento es predominante la mayor parte del año, o si tenemos dos direcciones de viento predominantes, o si tenemos, por ejemplo, una dirección aleatoria. Entonces tenemos vientos en todas las direcciones, nos van a formar dunas que se llaman en estrella, que tienen diferentes crestas en todas las direcciones. O si tenemos vegetación, ¿no? Las dunas de la playa suelen ser estas dunas que se llaman parabólicas y van a tener esa forma generalmente porque la vegetación produce una barrera del avance de la arena, entonces tienen esta forma. Acá van a tener la dirección del viento y las formas más particulares que tienen. Pero generalmente las de desierto son estas que están acá. Pueden ser barjanes o transversales si se unen las crestas. A nivel de sedimentario, si uno pudiese cortar una duna de manera longitudinal, lo que va a encontrar es esto, una estratificación cruzada. Eso es para que refresquen un poco la unidad 5. No me voy a adentrar tanto en esto, sepan que hay diferentes dunas dependiendo del viento y la cantidad de arena que haya en circulación. Esa es la moraleja. Si después quieren ver un poquito esto, lo pueden chequear. Ahora vamos. Quiero reservarme 15 minutos para ir a Google Earth. Esto sí es importante. Probablemente lo tomen en el parcial alguna preguntita de esta. El LES. ¿Sí? Se escribe LOES, se dice LES. El LES, ya lo spoileé. El LES va a ser la geoforma, que no es una geoforma, es un depósito, pero va a ser el depósito que nos da lugar a las acumulaciones de sedimento donde estamos parados nosotros ahora. Y esto fue una pregunta que si no me hicieron ustedes, me lo hicieron el cuatrimestre pasado, pero probablemente se los hayan preguntado. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué hay abajo? ¿Por qué no hay rocas? Bueno, hay una roca que es el basamento, que está cubierta, entre otras cosas, porque el basamento está cubierto por varias cosas, tiene depósitos desde fluviales hasta parte marino. Pero la parte más superficial va a estar cubierta por un sedimento tamaño limo que fue transportado por el viento. Ahora, es un sedimento tan fino que fue transportado por el viento muchos kilómetros. Y fue transportado a alturas enormes. ¿Qué pasó? ¿No lo encuentro? Bueno, pensé que tenía la foto. En enormes tormentas de arena. Las tormentas de arena, o mejor dicho, de limo, cubrieron gran parte de lo que es La Pampa. La Pampa a nivel regional, ¿no? La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe. ¿De dónde salió ese material fino? Bueno, gran parte fue aportado por los glaciares. Los glaciares, vamos a volver atrás, que formaban esta famosa harina de roca, cuando retroceden, dejan un material fino disponible para que el viento lo levante y lo transporte varios kilómetros. Eso sucedió en el Holoceno, ¿no? A fines de la última glaciación. Ahora, las condiciones ambientales que tenemos hoy en día no producen un desierto, no hacen que este campo de Les simplemente sea, por más que sea una acumulación eólica, sea un desierto, sino que es una región muy, muy fértil. Bueno, tenemos precipitaciones. Así que básicamente los grandes mantos de Les son lo que forman la Tierra
no como planeta, sino la Tierra que decimos como sedimento, de Buenos Aires. Podríamos atribuir a que la gran fertilidad de nuestro suelo se deben a dos cosas. Por un lado, al material fino que dejaron los glaciares, y por otro lado, no despreciable, al aporte de ceniza volcánica también que fue transportada por el viento y también está intercalada entre el Les Pampeano, ¿no? Hoy en día está mezclado, vamos a tener intervalos de ceniza volcánica en el suelo, que no los podríamos distinguir a simple vista, pero están. Y esas dos cosas básicamente nos formaron los suelos de la Pampa 1. Para terminar un poquitito con lo que es la geomorfología de Buenos Aires, una gran parte de lo que es nuestros paisajes se deben a la geomorfología fluvial. Pero además, la transición de la geomorfología fluvial a la marina, o mejor dicho, en este caso un estuario. Esos se llaman paisajes de transición porque no son ni marinos ni continentales. Y tenemos en este caso los deltas. Pero también tenemos los estuarios. La diferencia es que el delta es depositacional, cuando el río deposita en un cuerpo de agua, y el estuario es cuando el agua entra en un valle fluvial. Pueden convivir, como pasa hoy en día. Tenemos el estuario del Río de la Plata y llega un punto que tenemos el delta. Y otra cosa que voy a pasar rápido, que es la geomorfología marina. La geomorfología marina tenemos dos procesos. Y esto, la verdad es que daría para una clase entera porque es muy complicado los procesos por los cuales nos forman las costas. Pero básicamente tenemos el oleaje, que el oleaje en realidad es una consecuencia del viento. ¿Por qué se producen las olas? Porque hay viento en el mar. Así nomás. El viento va a producir una transmisión de energía cinética que se convierte en oleaje. A ver si tenemos una fotito acá, si tenemos el dibujito. El viento lo que hace es que el agua circule en celdas, esas celdas se van a transmitir en profundidad y llega un punto en el cual rompen y se convierten en las olas. Todo esto no lo voy a dar porque no hay tiempo, ¿no? Pero básicamente el oleaje hace dos cosas. Por un lado erosiona, pero por otro lado también deposita material. Entonces, la parte erosiva se va a producir generalmente donde puede sacar material. Por ejemplo, si hay una saliente rocosa, un cabo, lo que va a hacer, ese oleaje va a chocar contra ese cabo rocoso y va a producir la erosión. Por otro lado, en regiones donde no puede erosionar y donde simplemente el agua con su sedimento pierde energía, va a producir un depósito. Y eso podría ser, por ejemplo, el costado de un cabo. Entonces, esto nos va a generar dos estructuras de playa. A ver si estaba acá. No estaba. Pero nosotros podemos tener playas erosivas, puramente erosivas, y ahora vamos a ver un caso, o podemos tener playas puramente depositacionales. Pensemos un poco en lo que es el Partido de la Costa. Si fueran a Mar del Tuyú, Santa Teresita, San Bernardo, etc., incluso Pinamar, Villas Gesell, son todas playas depositacionales. Ahora, si nos vamos un poco más abajo, a Mar del Plata, vamos a encontrar de las dos. Mar del Plata es bastante depositacional, además porque tiene una acción humana de que modificó la playa por completo. Pero vamos a empezar a encontrar barrancos, donde ahí tenemos una playa más erosiva. Entonces, a veces tenemos de las dos, a veces tenemos una u otra. Y algo interesante es que la depositación de material no se produce solamente en dirección paralela a la corriente, sino que también se puede producir en dirección paralela a la costa. Y esto siempre lo pongo, digo todos los años que lo tengo que cambiar y no lo cambio. Se produce algo que se llama corriente lateral, no literal. La corriente lateral es una corriente que se produce básicamente porque el oleaje choca contra la costa, vuelve hacia el mar, vuelve el oleaje con un ángulo, vuelve hacia el mar, y eso produce un transporte tanto del agua como del sedimento que es lateral a la costa. Lateral no, litoral. Esa la van a encontrar, sí, como corriente de deriva litoral muchas veces. Ahí lo dice.
Fíjense, acá tenemos una imagen, esto no recuerdo si era Mar del Plata, pero lo que tenemos acá es que la corriente litoral nos está transportando sedimento en esta dirección. ¿Lo ven? No sé si llegan a ver eso. Sí, sí, se ve. Y en algunos casos nos va a producir salientes, esto probablemente sea hecho por un humano, pero en algunos casos nos va a producir salientes que se llaman espigas. En este caso, bueno, le pusieron barras, pero también se lo llama espigas. Ahí en el chat dicen que es Necochea. Ahí buscamos. Yo quiero saltar los últimos 15 minutos que no nos queda, así que ya saltamos a ver un poco Google Earth, cosas al azar. Así que termino con esto y nos vamos. No sé por qué me quedó tan corta la clase de hoy. Bueno, y así vamos a tener una combinación de geoformas de acumulación, como podemos ver, lo que son las barras, las espigas, las playas mismas, con geoformas de erosión, como los arcos, ¿no? Los arcos es cuando hay una erosión lateral que termina rompiendo un cabo y se forma una especie de... se forma literalmente un arco. Y esto es las grutas. Fíjense, esta no es una playa depositacional, es una playa erosiva. Acá prima la erosión, no tenemos acumulación de sedimento. Esto es la acumulación de material en una playa, se llaman bermas. Esto es lo que nos va a formar una playa de depositación. Estos se llaman tómbolos y flechas. Tómbolo creo que es lo que queda acá y la flecha es básicamente la playa perpendicular a la otra playa, ¿no? Y esto se va a dar básicamente también por deriva litoral. Tanto en esta dirección como en esta dirección, cualquiera sea el caso, nos va a formar una acumulación de material acá. Bueno, y esto no lo vamos a ver, después si lo quieren chusmear un poco en sus casas, no creo. Quedó bastante, pero bueno. No, no tanto. Se los voy a mencionar, que era lo que quedaba, pero básicamente, bueno, acá tenemos diferentes formas de playas también, que son acciones que son geoformas que se dan con la marea. Son las albúferas o los lagoons, son lugares donde actúa más la marea que el oleaje y tienen diferentes estructuras, pero básicamente son sedimentos más finos. Fíjense acá cómo se enterró la camioneta. Y una interesante, esto no quiero terminar la clase sin mencionar esto, es el paisaje, los únicos paisajes que se dan subterráneos. Yo les dije que les iba a hablar de esto, así que no puedo fallar. Que es la geomorfología kárstica, que se da con la disolución de roca como las calizas o el yeso o rocas con altos contenidos de sales. Y básicamente son las cavernas las que nos van a caracterizar los paisajes kársticos. Y esto viene de la región del Karst, que si no me equivoco está por Croacia, por ahí. Nada, esto era para que lo tengan porque probablemente les haya sonado qué son las estalactitas, qué son las estalagmitas. Básicamente eso se produce por disolución de rocas. Básicamente tienen una porosidad, el agua de las lluvias se va a meter por la porosidad de esa roca y va a producir reservorios de agua en el interior, que son aguas subterráneas, que no tienen que ver con los acuíferos, son básicamente cuerpos de agua libre, y donde esa agua va a circular, puede, además de disolver la roca, puede precipitar material, y eso nos va a producir algunas estructuras de depositación, que son las estalagmitas o estalactitas. Son básicamente rocas sedimentarias químicas. Van atando las unidades ahora. Calizas químicas, por ejemplo. Y bueno, tenemos diferentes geoformas en esto. Acá tenemos lo que son los cañones, las ojivas, no, ojivas no. Bueno, no me acuerdo el nombre. Dolinas, ahí estamos. Estoy con las palabras. Y acá tienen otro tipo de paisaje kárstico que es muy interesante,
estos son los típicos paisajes de Asia, de China. Básicamente son paisajes kárticos tan avanzados que se derrumbaron los techos de las cavernas y los que quedaron fueron estos mogotes, se llaman. Son básicamente, parecen montañitas, pero en realidad se formaron por la disolución de toda la roca que estaba alrededor. Son paisajes ya kárticos extremadamente avanzados. Y bueno, eso básicamente son todos los procesos que nos van a modelar el No se paisaje. entendió, profe, ¿Qué pasó? la última parte y la última palabra no se escuchó. Que dijiste extremadamente Avanzados. Son paisajes muy maduros a nivel geomorfológico. Avanzado. Avanzado. La Avanzado. disolución de la roca, por ejemplo, imagínense esta caverna, se disuelve todo y lo que nos va a quedar es todo lo que está debajo. Bajo esas condiciones se terminaron formando estos mogotes que son muy característicos del sudeste asiático. Y por último, y esto como ven no hay mucho... Hay unos bosques que, esas cárticas puede ser, profe, ¿Cómo? que sean los bosques esos de piedra, que se conocen como bosques de piedra. Ah, no, me mataste ahí. No sé. Estas China o por ahí, Ay, yo creo pensaba que son esas, que esos zonas bosques, kársticas. que esos Probablemente. bosques de- Uy, los estoy perdiendo, creo que o sí. sea, la serie de fantasía de China, no que era algo Sí, real. sí, Avatar, o por ejemplo, creo que... sí, ahora me suena a Avatar. Bueno, ahí vamos a jugar un poquito con Googlear. Me hubiera gustado un poquito más de tiempo, pero también te quería dar el contenido. Vamos a ver lo que nos pidió Bruno. Bruno nos pidió las formaciones que hay en la frontera de Buenos Aires con La Pampa. Me imagino que es esto, ¿no? Sí, son cuencas fluviales. Acá hay varias cosas que... Yo creo que acá también hay canalizaciones hechas por el hombre, ¿eh? No te quiero mentir. O sea, tenés ríos naturales, pero probablemente haya alguna canalización que nos dé esta forma tan recta. Pero sí, son cuencas fluviales. Acá tenés una cuenca fluvial. ¿Esto qué es? ¿El salado? No. Acá tenés una gran cuenca fluvial. Y esto de acá. Tenés varias cuencas fluviales. Ahora, ¿por qué tenés este diseño? La verdad es que desconozco. Yo no sé si eso está afectado por canalizaciones. ¿O qué? Bueno, supongo era que te mencionabas esto. Ahora vamos a ver un poquitito más al sur. Yo quería ver algunas cosas glaciares también. Vamos a ver acá lo que son... A ver si encontramos lagos en Media Luna. Media Luna no, en Rosario. Acá encontramos quizás no es el mejor caso, pero encontramos un poco de lagos en Rosario. ¿Qué más? Ese glaciar Perito Moreno, ¿no? Qué lindo. Sí. Sí, ahora me lo Sí, marco. me parece. Bueno, acá tenemos fiordos. Hay algo del color que un poco se ve en la imagen satelital. Estamos muy, muy mal de delay. Perdón, lo digo muy rápido. Y el color del agua en esos lagos donde desembocan los glaciares, como dijo Pablo, tiene mucho material de tamaño limo que les da como un color que es difícil de explicar si no lo ven en persona, pero un poco en la imagen satelital se ve que los lagos esos tienen esa Sí, característica. es verdad eso, yo que fui. El verdoso, ese color verdoso hermoso, transparente que tienen. Bueno, lo cerré porque se estaba trabando todo. Igual no teníamos tanto tiempo. La semana que viene, que doy la última clase, jugamos un poquitito.
Nos quedamos igual sin tiempo, quería ver si tenían alguna pregunta más de la unidad. Si quieren, la semana que viene, porque la clase de minería de la semana que viene es cortita. Entonces, vamos a hacer dos cosas que me parece que está bueno. Después mando un mail para recordarles. Una es si quieren repasar un poquito de geomorfología, díganos, o sea, recuérdennos los paisajes que quieren ver y los buscamos, porque está bueno. Y la otra cosa, como vamos a ver minería, después les mando un mail, pero si quieren hablar de algún tema en particular, si encuentran, si recuerdan una noticia, o si quieren sacar algún mito, no, mito no, o conocimiento, o duda, o algo respecto de la minería, no es tarea, es simplemente por inquietud personal. Si tienen algo que quieran charlar sobre ese tema, lo vamos a ver la clase que viene. Así que hacemos un doblete. Como la formación del diamante. ¡Mmm! Me Ah, sí, olvidé. nos Hoy dejó por el grupo recolgado con les eso, dije ¿eh? algo y me olvidé. Bueno, aprovecho estos 2 minutos para contarles. Los chicos mandaron la famosa imagen, que seguramente la viste un montón de veces, que es un cómic de una roca que dice, papá está con mucho Bajo presión. mucha presión. Bueno, y yo les hice una pregunta, tramposa, es el carbón mineral, ¿no? Las acumulaciones de materia orgánica que nos generaba una roca sedimentaria, bla, 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 que se llamaba carbón mineral y que podía ser desde turba hasta antracita. Bueno, ese carbón mineral, ¿nos va a formar diamantes? Una buena pregunta. No, La buscaste, Nancy. No, la busqué. físicamente podría pasar, pero no es lo que pasa. La realidad es que esos depósitos de carbón son sujetos a metamorfismo, pero el carbono nos va a formar una roca que se llama antracita, que es una roca sedimentaria, y nos va a formar un mineral que es el grafito. Y hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Y el carbón vegetal, además, perdón, mineral, vegetal es otra cosa. El carbón mineral no es solo 100% carbono, ¿no? Como el grafito y el diamante. Claro, pero incluso cuando avanza el metamorfismo, llega hasta grafito. Los diamantes son de origen mucho más profundo, muchísimo más profundo. Yo la verdad es que no comprendo, no estoy al tanto, no recuerdo, en algún momento lo estudié, cuáles eran los orígenes, pero hay unas rocas que se llaman kimberlitas, que son unas rocas volcánicas con muy poca sílice, de origen muy profundo, y si no me equivoco también son bastante antiguas, que han impactado en varias partes del planeta. Unas, por ejemplo, son en África, y son rocas que tienen diamantes ya en su formación, pero son rocas volcánicas, o ígneas, perdón. Y que han sido formadas a gran profundidad y todo eso de la presión está bien, pero tienen un origen muy distinto al carbón mineral, que comenzó como una roca comenzó como una acumulación de materia vegetal, luego pasó a ser una roca sedimentaria y finalmente en la antracita estaríamos en el campo del metamorfismo. Así que no, hay un mito muy común de que el carbón mineral con presión se convierte en diamantes. No es así. Generalmente los diamantes están sujetos a estas rocas ígneas, metamórficas, que se llaman las kimberlitas. Profe, la Sí, última pregunta y no te molesto más. Disculpa, sí. el lunes habilitas el práctico y el recuperatorio del primer parcial. Sí, sí. Voy a hacer una cosa, ¿sabes? Ahora que ya que el recuperatorio, el general, lo voy a mantener abierto un par de semanas más hasta que tenga que cerrar las notas, por las dudas que alguien tenga que reponer el segundo. Entonces, cuando le llegue la nota del segundo, ahí se van a enterar si tienen que hacer el recuperatorio también. Ah, bueno, habilitas recuperatorio del primero, segundo Sí, parcial y trabajo práctico. lo dejo habilitado Todo junto. entero. Igualmente, aunque esperemos que no le pase a nadie, ¿no? Que desapruebe el segundo y tenga que recuperar y va a tener preguntas variadas de toda la materia. Igualmente va a ser más sencillo al nivel que no tienen que desarrollar, así que no se preocupen tanto de eso. Profe, Si bien es de toda la materia, perdón, no creo meter mucho de... Perdón. no, una consulta nada más.
Entonces, el segundo parcial que lo habilita el 14 también. Sí, eso sí, con la entrega del TP. Ahí ¿Qué está, tiene que estar en el listo. TP? Si no quedó claro, tiene que estar las consignas, tienen que estar las fotos y nada, los nombres de ustedes. Además, yo les puse el link del Forms para que hagamos el mapa y ahí tienen que estar las coordenadas y las fotos. No, justo iba a preguntar por eso, profe, le tenemos que subir las coordenadas y las fotos ahora o podemos empezar a Cuando quieran, subirlas? el Forms está abierto. O sea, porque justo te pido lo de los integrantes, las coordenadas y las fotos. Sí, sí, el Forms está abierto. Es obligatorio porque si no, no lo va a cargar nadie, pero no es la instancia que voy a evaluar. El Forms es nada más para que yo haga una cosita final que la voy a hacer yo y cerremos con eso la materia. Pero lo que Profe, tengo que leer son las consignas, sí. consulta, ¿el segundo parcial empieza el 14 y termina el 14 o cómo es? ¿Como No, una no, semana? no, ¿Cómo no. Van a tener una semanita. una Como la semanita otra para vez. Sí, sí, hacerlo? va a ser asincrónico. ¿El trabajo práctico se entrega el 14? ¿O también una semanita para entregarlo a partir del Esto es 14? una buena consulta. Hay un tema con eso. El trabajo práctico se entrega el 14 y eso se los voy Se entrega el como 14. mucho les voy a poner un par de días por si no lo mandan justo ese día. Pero no más de eso, no más de 14, 15. ¿Por qué? Está bien, Porque como es para desarrollar, yo ahí tengo que sí, corregir. claro, Entonces, como tengo que corregir, no puedo darles una semana porque no llego. Entonces, el trabajo está práctico bien, me está tiene que bien. mandar. Van a tener probablemente todo el Perfecto. 14, el 15, no sé cuánto. Les voy a dar una fracción de tiempo para que no tengan, para que no pierdan la entrega. Perfecto. Pero sí no les voy a dar una semana. Listo. Un día por ahí. Sí, 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 eso es para que lo manden y nada más. Pero no puedo darles una semana ni ahí. Listo. Gracias, profe. Listo. Gracias. Bueno, estimados, gracias por quedarse. Bueno, la semana que viene empieza la última unidad virtual, ¿no? Y después queda la última clase en 2 semanas, el Presencial. 24. Ujú. Bien. Y por más que tengan la materia aprobada, nosotros le podemos sacar el desaprobado si no vienen. Así que. Sí. No, ¿En obviamente. serio, profe, eso? Que yo no puedo ir. No pasa nada, pero vengan que está bueno, a nosotros nos pone contento. Y además, no hicimos tantas presenciales como deberíamos, porque yo no pude, así que vengan. Fueron 2 clases. Es un buen cierre de cuatrimestre. Es verdad. Yo no voy a poder ir, profe. Aviso desde No hay, ahora. no No hay hay problema. problema, Matías, no hay problemas, pero estaría bueno que vengan y llevamos algo para tomar y beber. Listo. Para tomar y comer. Bueno, gente. El 24, ¿no? El Sí, 24. la 24. última es el 24. La semana que viene es Zoom. Bueno, estimados, gracias a todos. Si tienen alguna consulta, Gracias, porfa profe. por mail, no por celu, así que nos estamos hablando. Ok. Bueno, Gracias, gracias, Vale, profe. 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 Profe, Buena semana. Éxitos. Profe, Sí.